Muy buenas bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Señor. Te agradecemos porque tú has dispuesto este tiempo para cada uno de nosotros, para que podamos gozarnos con la lectura de tu palabra, para que podamos hacer su voluntad, para que podamos cumplir con lo que escrito está. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia estuvo con nosotros en este día y estará el día de mañana y en la eternidad, porque nos has elegido para estar contigo eternamente. Bendito sea, Señor, por tanto amor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señoras, señoritas, señoras, señores, jovencitos, todos ustedes sean bienvenidos a la lectura de la palabra de Dios y que es más principalmente para el engrandecimiento del reino de nuestro Rey. Vamos a ver qué dice el hermano Raimundo en su reflexión del versículo del día de hoy, que fue del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, y que escrito está: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta es la mejor forma de guiarnos a dejar las actitudes de arrogancia, codicia y omisión, ya que son los principales obstáculos para aceptar las enseñanzas de nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús, así como también comprender y creer que existe la gracia de Dios para la eternidad, la cual se obtiene al confesar en voz alta que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, nos enfocaremos para dar cumplimiento a lo que escrito está. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Esta es nuestra herencia y nos toca vivir con acción de agradecimiento permanente, para que el poder de Dios se manifieste al dar testimonio de nuestra salvación en unidad con Cristo, para que todos los que nos rodean sean edificados mediante el Evangelio. Aleluya. Muy hermosa reflexión, les invito a que la lean y la relean porque está cargada de sabiduría de lo alto de nuestro hermano Raimundo. Gracias, Rayito colombiano, que Dios te bendiga y te dé muchos años para que nos sigas bendiciendo con tus reflexiones. Ahora sí, vámonos de inmediato a la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a leer la mitad del capítulo 22 del Evangelio de Lucas y escrito está: el complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, preparen la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparárenla ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no hacia ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque
¿Cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Y a ellos les dijo: Cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo mandaría a los apóstoles que ahora sí compraran espadas, provisiones y todo esto? Vamos a ver qué dice. Si ustedes recuerdan, anteriormente el Señor Jesús había mandado de 2 en 2 a sus discípulos y los había mandado prácticamente sin nada, hasta sin calzado los había mandado, sin comida, sin alforja, sin dinero, sin nada, ni siquiera lo mínimo, lo esencial. Y, y así como iban, tenía que ser suficiente. Pero ¿qué pasa cuando regresaron los apóstoles después de que los mandó el Señor Jesucristo? Le confesaron a nuestro Señor que absolutamente nada les había faltado, nada. Pero ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesús ya sabía lo que venía, ya estaban en la Pascua, ya les había advertido 3 veces acerca de su inminente aflicción, de su inminente muerte. Ajá, estaba a punto de dejarlos solos y ellos iban a entrar en una nueva fase del servicio. Ellos iban a quedar expuestos a la pobreza, al hambre, al peligro, a, al odio, al escarnio, a la burla de toda la gente, y ya no estaba el Señor Jesucristo con ellos, los iba a dejar solo en ese momento. Tenían que proveer para sus necesidades presentes. Y el Señor Jesús les da una orden, les dice: ahora sí, tomen bolsa, alforja, una espada, y si es necesario, vendan su manto para tener una espada. Tenían que comprar una. ¿Qué les quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo que compraran una espada? ¿Por qué? Porque no podía parecer claro por qué ahora el Señor les estaba ordenando comprar una espada, cuando en versículos que hemos visto en los 3 evangelios que llevamos leídos, les prohíbe absolutamente, ¿cómo se llama? Atacar a la gente. Ajá. ¿Cuál es? Por ejemplo, Juan 18:36, ¿no? Mi reino no es de este mundo, si mi reino de este mundo, mis servidores pelearían. Mateo 26:52, todos los que matan a espada morirán. Mateo 5:44, amen a sus enemigos. Segunda de Corintios 10:14, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso es Mateo 5:39. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús les refiere a que se compren una espada? Ok, muchos dicen que algunos estaban sugiriendo que cuando se refiere a la espada, nuestro Señor Jesucristo se refería a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice en Efesios en el capítulo 6. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todavía no estaba compilada la Biblia. Nosotros decimos siempre que esta es nuestra espada, que la palabra de Dios es nuestra espada. Pero si en ese momento todavía no estaba compilada la Biblia, no podía ser posible. Ahora bien, si espiritualizamos la espada como si fuera la palabra de Dios, pues también necesariamente tendríamos que espiritualizar la bolsa, la alforja y el vestido. Por lo tanto, esto no podría ser. En el comentario bíblico portavoz dicen ellos
que les mandó a comprar espada para que se cumpliera la profecía de Isaías 53, donde decía que Jesucristo se juntaba con los malhechores y sus apóstoles al traer una espada, pues obviamente el gobierno romano los iba a acusar de malhechores. El comentarista Williams dice que la espada se refiere a la protección de un gobierno ordenado, como lo que dice en Romanos 13. Ajá, están haciendo alusión al poder que tenía el magistrado en ese entonces. El comentarista Lange dice que la espada era contra la defensa de enemigos humanos. Obviamente esto también no puede ser posible porque, como les digo, en Mateo 5:39 dice se elimina el uso de la espada inclusive para propósitos defensivos. Otros dicen que la espada era defensa contra animales feroces. Esto sí podría ser una posibilidad, pero vemos que en el versículo 37 vemos por qué era necesario que los discípulos tomaran dinero, bolsa de comida y espada. ¿Por qué? Porque como les había comentado, el Señor Jesucristo había estado con ellos todo el tiempo y les había provisto absolutamente de todos, pero ya se iba a apartar, le faltaban días para dejarlos solos. Ajá. Entonces, ahí se tenía que dar el cumplimiento de la profecía. Él tenía que dar su vida, terminar su ministerio terrenal y sería contado con todos los malhechores, como les digo, como lo dice en Isaías 53, creo que es en el versículo 12. Ajá, los discípulos no comprendieran en absoluto al Señor. ¿Por qué? Porque ellos sacaron dos espadas, implicando que sería una defensa contra los enemigos que iban a tener adelante. Pero el Señor Jesús los aplaca diciéndoles, basta. ¿Por qué? Porque ellos no podían comprender en ese momento que nada iba a poder frustrar, más bien dicho, que nada iba a poder frustrar la propagación del Evangelio, ni siquiera sus enemigos blandiendo armas o espadas. Ajá. Los discípulos nunca, cuando estuvieron con Jesucristo, nunca les faltó absolutamente nada. Nada más recordemos la multiplicación de los panes y los peces, y dos veces, ¿no? La vez que alimentó a 5,000, la vez que alimentó a 4,000, cuando salió el pago de los impuestos de la boca de un pez, cuando necesitaban dinero. Siempre, siempre el Señor Jesucristo los proveyó tanto material como espiritualmente. Pero llegó el momento de dejarlos solos y ni siquiera tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se dio 50 días después, 52 días después, se dio allá en Hechos 2, en el capítulo de Pentecostés, se les dio el Espíritu Santo. Mientras tanto, el Señor les decía que en ese tiempo que ellos iban a pasar solos, iban a tener que proveerse ellos mismos para sus necesidades. Ajá, les estaba enseñando a depender de Dios totalmente. Dependieron de Él cuando estuvo con ellos y ahora que los iba a dejar, tenían que depender de Dios completamente. Tenían que comprender que inclusive, aunque no estuviera nuestro Señor y Salvador, aunque no estuviera nuestro Dios encarnado con nosotros, ellos tenían que aprender no solamente a depender y a confiar en Dios, sino también a trabajar para beneficio del Evangelio. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Ninguno de nosotros, ninguno de esos payasos que afirma haber ido al cielo, que afirma haber platicado con Jesucristo, porque eso es lo que son, payasos y payasas, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo se revela por medio de su palabra escrita, no se revela por otra cosa más que por su palabra escrita. Ajá, porque toda la profecía que necesitamos está aquí, no está en las payasadas de esos tontos que dicen tener profecía y que hablan y que viajan al infierno y que van al cielo. Esas son tonterías totalmente. Entonces, nosotros vamos a ver a Jesucristo cara a cara como un amigo cuando estemos en la vida eterna. Pero mientras estemos en esta vida terrenal, tenemos que depender totalmente de Él y depositar absolutamente toda nuestra confianza en Él. No podemos confiar en Él por ratos, no podemos depender de Él por ratos. Tenemos que confiar y depender en Él. Y si es necesario prepararnos, el Señor nos va a decir, inclusive hasta
de qué manera prepararnos, porque nosotros no podemos hacer nada. Somos siervos inútiles, solamente hacemos lo que se nos ha mandado hacer. Y también dice en Corintios, dice, ni se preocupen porque yo ya preparé las obras en las que ustedes van a caminar. O sea, todo ya nos los dio el Señor, pero no lo queremos ver así. Andamos creyendo tonterías de que me va a dar una casa, me va a dar 1,000,000, me va a dar un carro, me va a dar esposa. No, el Señor ya tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su voluntad ya está escrita en su palabra y no es para andarle torciendo el brazo a Dios exigiéndole cosas. Eso déjenselo a esos hijos del diablo que solo están acarreando más hijos del diablo al infierno. Mejor nosotros dediquémonos a leer la palabra, congregarnos en una iglesia con sana doctrina y escuchar todo lo que el Señor tiene que decirnos por medio de su lectura. Solamente de esa manera vamos a aprender dependencia y confianza totalmente en Él. Como dice nuestro Señor Jesús, depositen en mí sus cargas. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero y fácil de llevar. ¿Cuándo vamos a comprender eso? Cuando nos animemos nosotros a leer la palabra, solamente de esa manera. Bueno, vámonos de inmediato ahora sí a la lectura. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo número 33 del libro segundo de Crónicas, y el Señor dice así: reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había dicho el Señor: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a sus padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse al Señor y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que el Señor era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa del Señor, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa del Señor y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar del Señor y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran al Señor Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre del Señor el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también, y como fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillara, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre,
porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante del Señor como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Capítulo 34 del libro segundo de Crónicas. El Señor dice así: Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Amasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que repararan la casa del Señor su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa del Señor, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa del Señor, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y madera para los armazones, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías. Ya me perdí por acá, perdonen ustedes. Ay, aquí está. No, estoy aquí. Perdón. Ahí está. Levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activaran la obra, y de los levitas todos los entendidos en los instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa del Señor y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaya, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Anden, consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que escrito está en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hija de Ticúa, hija de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Al Señor Dios de Israel ha dicho así: Digan al varón que los ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro. Leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que los ha enviado a consultar al Señor, así le dirán: El Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: Por tanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió,
y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaras delante de mí y rasgaras tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Señor, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¡Wow! Imagínense un pueblo sin la palabra de Dios, un pueblo que había sido elegido por Dios, que los había llamado su especial tesoro, que los había puesto como faro para el mundo, como sacerdotes del mundo, y no tenían la ley, no tenían la ley. Entonces, ¿qué enseñaban? ¿Qué enseñaban los sacerdotes? ¿Qué enseñaban los reyes? Si no tenían la ley, ¿qué enseñaban? Hasta la época de Josías fue vuelto a encontrar el libro de la ley. Y cuando Josías lo vio y vio todo lo que ahí decía, se rasgó las vestiduras de dolor. ¿Por qué? Porque comprendió que todo habían hecho equivocadamente y por eso les estaba yendo como les estaba yendo, por haber abandonado al Dios de sus padres. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando vamos a una iglesia donde un tipejo se para ahí en el templete y les empieza a decir, es que Dios me dijo que hiciéramos esto, es que Dios en la mañana me reveló, es que Dios me habló, es que Dios me dijo que les diera profecía. Ese es un hijo del diablo, diferencia de un pastor que nos dice, abran su Biblia en tal capítulo, en tal versículo, porque vamos a estudiar lo que dice la palabra del Señor. Generalmente esas iglesias que agarran la Biblia y te la van enseñando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, tienen poca gente. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír que le va a ir bien. La gente no quiere oír que somos pecadores destinados al infierno y que si no nos arrepentimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nuestro camino es el infierno. Esa es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. Estamos destinados a la ira de Dios. Si Dios aplicara su justicia perfecta sobre cada uno de nosotros, ninguno iría al cielo, ninguno. El Señor nos dice, ustedes no pueden hacer nada por ganarse el cielo. Yo les doy ese regalo. Pero no, como no nos gusta leer, no nos gusta trabajar, porque somos flojos, esa es la verdad, somos flojos, somos ignorantes de lo que dice la palabra. No queremos hacer nada y lo único que estamos acarreando es maldición sobre nosotros. Cuando nosotros, en vez de creerle a un hombre que con buena intención o con sana doctrina nos puede enseñar las cosas que dice la palabra, no debemos de olvidar que es un hombre falible y que solamente Dios es perfecto y no se equivoca. Pero cuando dejamos de creerle a ese tipejo que está ahí, a esos tipos con vestidos que tampoco nunca abren la palabra de Dios, y nos enfocamos a la lectura de la palabra, es cuando el Señor nos quita el velo de los ojos y nos dan ganas de llorar porque hemos hecho las cosas mal, hemos hecho las cosas equivocadamente. Quizá lo hacíamos con buena intención, pero el Señor nos dice cómo se deben de hacer las cosas. El Señor es un Dios de orden y no de confusión. Entonces lo que quiere el Señor es que ni siquiera podemos tener pretexto de que no tengo Biblia, no sé dónde hay una Biblia o quién me da una Biblia. El pastor Víctor y yo, cuando vamos a la clase, bueno, en esta temporada el pastor Víctor es el que se puso las pilas y en esta temporada que volvimos a agarrar para enseñar la palabra de Dios a jóvenes con adicción, él lleva Biblias cada vez que se presenta y no falta, me falta una Biblia, toma, aquí está para que no tengas pretexto. Ajá, él está haciendo eso.
Con eso nosotros les decimos, yo soy un hombre falible, yo me equivoco, no me puedo equivocar, yo me equivoco, pero el único que no se equivoca es Dios. Y solamente por medio de la lectura de su palabra podemos comprender lo que escrito está y de qué manera hacemos su voluntad. Si tan solo fuéramos diligentes en leer la palabra, si tuviéramos las ganas de comunicarnos diariamente con Dios por medio de la oración, si pudiéramos ayunar para meditar en su palabra, el velo se nos va a caer, el velo de los ojos se nos va a caer y vamos a comprender lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros y vamos a comprender cómo habíamos estado haciendo mal, aun y cuando tengamos 20 o 50 años de cristianos. Cuando leemos su palabra, es entonces cuando viene la verdadera revelación a cada uno de nosotros y cuando comprendemos las profecías que han estado escritas por siempre para saber lo que viene. Y no para nosotros, sino para la gloria del reino. Pero sigan sin leer y ya los veremos dentro del juicio del trono blanco. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad absoluta, que es la máxima autoridad de nuestras vidas, que es el libro que tenemos que seguir en esta vida y en la venidera. En ella nos enseñas amor, paz, prosperidad espiritual, Señor, y que también nos enseñas que vas a darles el justo castigo a aquellos a quien han decidido rechazarte. Gracias porque has puesto en nosotros la intención de leer tu palabra diariamente, porque sabemos que esa es tu voluntad. Gracias, Señor, por elegirnos, pero sobre todo por rescatarnos del día de tu ira. Bendito seas, mi Señor y Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Espíritu Santo, que nos redarguye a hacer todo bien. Por siempre y para siempre. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo mora en sus corazones, en sus hogares y con sus familias. Y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.